5 preguntas, hora y media. Entonces, todo es práctico. El lunes se entregan todas sus prácticas y en función de eso ya van a ser números para su nota, ¿verdad? Lo más importante en estas últimas prácticas siempre es el saldo de ello. Ok, a ver chicos, vamos a comenzar a ver el tema de lo que es antigüedad, sobre informes de auditoría. En este tema de informes de auditoría, ¿qué tienen que conocer bien? Necesariamente tienen que realizar un grupo de normas para que ustedes puedan entender, analizar y evaluar en qué consiste cada una de ellas. ¿Entiendan chicos? Silencio. El día, vamos a hablar primero de lo que es el grupo 700, específicamente de la línea 700. Vamos a hablar de lo que es la línea 800. Estos dos grupos ustedes los tienen que distinguir claramente, porque si no distinguen uno del otro, el tipo de opinión que van a emitir va a ser de manera inadecuada. Líneas 700 son para estados financieros de propósito general. ¿Okay? Son de propósito general. Y la línea 800 va a ser netamente de propósito específico. Al momento de que ustedes tengan un informe de auditoría en sus manos, lo primero que tienen que identificar si es un informe de propósito general o de propósito específico. ¿Cuál es la característica para que sea de propósito general? ¿Cuál es? ¿Cuál era? ¿Cuál no lo recuerdo? ¿Cómo yo no recuerdo? ¿Cuántas veces se debe cantar lo mismo? ¿Cuál es la característica principal? ¿Verdad? Ya, pero ¿cuál es lo más importante ahí? Para que sea de propósito general y de propósito específico. Me esa comunidad y esto se repite varias veces. Me preocupa sus prácticas y sus exámenes. No contesto el celular por si acaso después de que subo notas en nada. Por si acaso. ¿Ok? Propósito general. Un marco de referencia. Normas de contabilidad generalmente citadas en código. ¿Sí? Propósito específico. Cualquier otro marco distinto a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en cualquier otro marco que sea distinto a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia es de propósito general. En función a eso, existe una particularidad al momento de hacer una evaluación. Todo
todo informe que se emite bajo el ANI 800, que es de propósito específico para cualquier otro marco distinto a lo que es las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, tienen una particularidad. Todos, absolutamente todos que se emiten bajo la NIA 800, se tiene que considerar la NIA 706. De manera específica, no quiere decir que sea exclusiva para lo que es la NIA 800, la puedo utilizar en el grupo 700. Pero aquí quiero llegar con esto. Cuando es un marco distinto a lo que son las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, todas aquellas que son bajo un marco de propósito específico requieren de un párrafo de énfasis. ¿Okay? En la NIA 706 se encarga de lo que son párrafos de énfasis. ¿Okay? Entonces, al momento de que ustedes preparen un informe de propósito específico bajo un marco distinto a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, tienen que exponer, de acuerdo con la NIA 706, un párrafo de énfasis. Este párrafo de énfasis hace una explicación del marco, si ustedes quieren, del marco contable sobre el cual se emiten estados financieros. Ejemplo, los estados financieros de los bancos se emiten bajo el manual de cuentas emitidas para entidades financieras. El párrafo de énfasis va a decir que los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con el manual único de cuentas emitido por la autoridad de supervisión del sistema financiero. Hace una explicación este párrafo de énfasis de lo que es el marco de referencia de propósito específico. Si estoy emitiendo unos estados financieros de empresas de seguros, va a decir, de acuerdo a lo descrito en la nota X, los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas emitidas para entidades de seguros emitidas por la Autoridad de Pensiones, Valores y Seguros. Hace una explicación del marco de referencia que se está utilizando. Por eso es que sí o sí tiene un párrafo de énfasis todo estado financiero que se emite bajo propósito específico. Todos los estados financieros o todos los informes de propósito general que se vayan a emitir no requieren de esta aclaración, se sobreentienden, porque de manera específica estos están siendo emitidos bajo normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia ahora de uno del otro? Fácil, ¿no? La única diferenciación es que del propósito general todo es norma de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Propósito específico, cualquier otro marco distinto a eso, pero sí o sí requiere de la exposición de un párrafo de énfasis. Si no está el párrafo de énfasis, de hecho ya está mal en cuanto a su estructura. ¿Okay? Ojo con esa aclaración de su evaluación. ¿Sí? Un párrafo de énfasis, hablando ya un poco de la NIA 706. Un párrafo de énfasis no es una observación, no es una salvedad,
es distinto a una salvedad. Es algo que ustedes quieren llamar la atención del usuario de la información financiera. ¿Sí? No estamos hablando ahorita de opinión calificada, ojo con eso. ¿Sí? Ojo con eso al momento de su evaluación. El párrafo de énfasis lo único que está haciendo es una aclaración sobre aquellos estados financieros que se emiten en su evaluación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo eso? Ejemplo, hoy, 26 de mayo, todavía no he emitido el informe, por ejemplo, de los estados financieros al 31 de diciembre del año 2022. Como ustedes saben, se tienen que presentar hasta el 31 de mayo. Bueno, hoy, 26 de mayo, ocurre un siniestro en la empresa. Se quema uno de los almacenes. ¿Sí? Eso es uno de los almacenes importantes de la compañía. Pregunta para ustedes. Esa quema de esos almacenes va a tener un impacto en los estados financieros. Obviamente, ¿no? Ese impacto se registra el 31 de diciembre, ¿sí o no? Porque yo todavía no he emitido el informe. ¿O qué tipo de evento posterior se produce? Ojo, en función a eso, ustedes tienen que tomar el informe de auditoría, ¿no? ¿Qué se hace ahí, chicos? ¿Qué hacemos ahí? Hoy, 26 de mayo, se incendian los almacenes. El informe va a ser emitido el próximo día, miércoles 31 de mayo, para la presentación a la Comisión de Impuestos Nacionales. ¿Qué tipo de evento posterior es eso? ¿Tipo 1 o tipo 2? Ya se me olvidaron, ¿verdad? ¿Tipo 1 o tipo 2? En coro debería cantar como al inicio de clase. ¿Tipo 1 o tipo 2? Ojo, porque eso es igual, vaya al informe, ¿no? ¿Verdad? No definen eso, imagínense, ya está mal. ¿Ajusto o no ajusto el estado financiero? Son 8 millones de bolivianos lo que se ha quemado en el almacén. Monto, y materialidad es 2 millones. ¿Qué hago? ¿Ajusto? No ajusto. ¿Qué sucede ahí? Es norma contable número 2 boliviana. Grave hasta ese examen. La práctica de informe es igual, ¿no? Y ustedes la van a desarrollar. Yo les voy a dar los ejemplos, los casos. Por eso el miércoles la tienen que resolver para que el día viernes pueda resolver eso. Si no, darles un mano con eso, si no. Bueno, chicos, ¿qué hacemos? No hacemos nada. A, B o C, ninguna de las anteriores. Tipo 1 o tipo 2. Eso se aplica acá. Ojo con eso. Para emitir su informe de ustedes. Un informe de auditoría es el resultado de todos esos papeles de trabajo, que son 2 hojas. Si eso está mal, todo está mal. Ojo, esa es su responsabilidad. Ustedes están emitiendo esas veces. Ojo. ¿Qué hacemos? A la sala, ¿verdad? Linet, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hacemos? Mariela, ¿qué hacemos? ¿Tipo 1? ¿Tipo 1 qué era?
¿Se ajusta? Ya. Juan, tipo 1, tipo 2. ¿Hacemos ajustar el estado financiero o no? Silencio. ¿Tipo 1? Álvaro. Paco. Leimas. ¿Qué hacemos? Tipo 2. ¿Qué hacemos con tipo 2? Ajustamos. Tipo 2 ajustamos. No, tipo 2 no se ajusta, pero se revela en notas a los estados financieros. ¿Qué sucede ahí? Supongamos que es de propósito general. En este caso aplico lo que es la línea 706. Y hago una revelación. En la nota de hechos posteriores pongo tal como se describe en la nota X, digamos, a los estados financieros el 26 de mayo de 2027 del 23. La sociedad sufrió un siniestro que consumieron un 80% de sus almacenes, que alcanzan a abrigar los 8 millones. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. ¿Por qué hago toda esa aseveración? Quiero informar porque es un importe relevante. Es algo que los usuarios de la información financiera tienen que conocer, porque su responsabilidad de ustedes como auditores es hasta la fecha de emisión de los estados financieros. Si la fecha de emisión va a ser 31 de mayo, todos aquellos eventos posteriores al 31 de diciembre, de alguna u otra manera tienen que ser informados a los usuarios de la información financiera. ¿Sí? ¿Está claro? Para eso sirve la NIA 706. Esos son los párrafos de énfasis. Ojo, únicamente la NIA 706 estoy colocando en ese grupo porque ha ocurrido un evento de esta naturaleza. Algo que quiero llamar la atención de los usuarios de la información financiera. ¿Sí? Por esos casos. Pueden venir aquí, otro párrafo de énfasis en ese sentido, o directamente en ese otro estado financiero. Ese tema de la NIA 706 es aplicable solamente cuando uno quiere llamar algunos aspectos, algunos temas que son relevantes en los estados. ¿Ok? NIA 706, párrafos de énfasis. Adicionalmente, la NIA 706 no solamente habla de lo que son párrafos de énfasis. ¿Okay? La NIA 706 adicionalmente habla de párrafos de otros asuntos. Tienen que necesariamente leer esta normativa para el día miércoles. ¿Por qué? Porque si no, al momento de resolver la práctica, se les va a olvidar. ¿Okay? Entonces, la NIA 706, que habla de lo que son párrafos de énfasis, adicionalmente habla, si ustedes quieren, vamos a ponerlo aquí, de un párrafo de otros asuntos. ¿Ya? Hay un párrafo que se conoce de otros asuntos. Algo que yo quiero informar a los usuarios de la información financiera. ¿Ok? Un párrafo de énfasis, vuelvo a repetir, es una aclaración, más no una observación. ¿Sí? Un párrafo de otros asuntos, de la misma manera, es otra aclaración.
¿En qué parte utilizo un párrafo de otros asuntos? Y esto es lo más fácil que ustedes tienen que recordar en todo momento. ¿Okay? Para la gestión 2023 nosotros hemos sido aplicados para hacer el Banco Visa. ¿Ya? Vamos a ser auditores del Banco Visa. El año pasado sus auditores para la gestión 2022 era Ernst & Young. KPMG se aplica para hacer la auditoría 2023 del Banco Visa. Los estados financieros, principalmente el balance general, presenta saldos acumulados. ¿Sí? ¿Presenta saldos acumulados o no presenta saldos acumulados el balance general? ¿O son solamente saldos del año? Somos chicos. ¿El balance general presenta saldos acumulados o son saldos únicamente del año? Cristian. Son los saldos acumulados de la gestión. ¿Son los saldos del acumulado del año? ¿Saldos acumulados a la fecha de cierre? ¿O son solo saldos del año? Son saldos acumulados desde la fecha de cierre del corte. Son saldos acumulados a la fecha de cierre. ¿Sí? Cuando son saldos acumulados a la fecha de cierre, uno tiene que limitar su responsabilidad. ¿No? O voy a ser responsable de ese saldo inicial. Ese saldo inicial, que es el primero, pónganse de enero de 2023, ya va a ser responsabilidad de nosotros como firma auditora. La responsabilidad que tenía hasta el 31 de diciembre del 2022 correspondía a la otra firma de auditoría. El párrafo de otros asuntos les permite limitar esa responsabilidad. ¿En qué sentido? Los estados, y eso se pone en el informe, ¿no? Los estados financieros al 31 de diciembre del 2022 expresan una opinión no modificada. Es una opinión no modificada. El 25 de febrero del 2022. A ver, vamos a ir por partes. En el informe yo coloco esa aseveración o esa afirmación como un párrafo de otros asuntos que también me permite, de acuerdo con la línea 706. Con esto yo estoy informando que las responsabilidades de sus estados financieros fueron de otros auditores que dijeron que estos estados financieros presentan razonablemente, por eso dicen no modificada, el 25 de diciembre del 2000, el 25 de febrero del 2023. ¿Sí? Con eso yo me respaldo y únicamente tengo la responsabilidad sobre los ejercicios de la gestión 2023. ¿Sí? Obviamente tengo que hacer procedimientos para validar el saldo inicial. Y de acuerdo con la línea 510, uno de los procedimientos es ir a revisar papeles de trabajo del auditor predecesor. ¿Sí? ¿Por qué? Los saldos acumulados que su compañero hablaba, yo tengo que ir a revisar que existan papeles de trabajo que hayan validado el saldo y que los mismos me permitan decir, existe evidencia, aunque yo no opine, pero como ese saldo lo estoy arrastrando, puedo validar y puedo confiar en eso. ¿Sí?
Pero nuestra responsabilidad únicamente viene para el ejercicio 2022. ¿Sí? Para eso sirve la línea 706. Párrafos de énfasis específicamente para propósito específico, donde aclara un marco de referencia. Línea 706 para informar de eventos posteriores como siniestros, por ejemplo, tanto para lo que es de propósito general o propósito específico. Y el tema del párrafo de otros asuntos, que también está en la línea 706, nos permite para cualquier informe de auditoría donde ustedes sean auditores de primer año, obligatoriamente tienen que tener ese párrafo de otros asuntos. ¿Sí? Caso contrario, ustedes estarían asumiendo toda la responsabilidad. Ojo con eso. El informe de auditoría que ustedes ven de 3-4 horas, tienen que tener mucho cuidado en su elaboración. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Dudas? Esta es una propuesta. Auditoría es bonito, siempre no lo lean. No es bonito cuando no lean. Todo es bonito. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a hablar de otra línea. Ahorita vamos a sentar en las modificaciones. ¿Ya? La línea 706. A ver, vean esto. A partir de acá, se puede utilizar, si ustedes quieren, también de manera combinada, líneas que pertenecen al propósito 700, pero tanto para lo que es de propósito general como para propósito específico. Y otra de las líneas es la línea 700. ¿Sí? La línea 701 habla de un concepto que se conoce como cuestiones claves de auditoría. ¿Sí? ¿Y qué son las cuestiones clave de auditoría? Son aquellas áreas de foco donde el auditor ha tomado o ha realizado mayor cantidad de procedimientos con la finalidad de obtener evidencia de auditoría. ¿Sí? ¿Para qué sirven estas cuestiones clave de auditoría? Ustedes hacen una evaluación de riesgos al inicio, ¿verdad? Al inicio, cuando hablábamos de lo que es auditoría basada en riesgo, decíamos, existe un riesgo de diferente tipo de cambio, existen riesgos de que no exista la mercadería, de que esté sobrevaluados los ingresos, subvaluados los gastos, existe el riesgo de que no se cumplan los compromisos financieros, no se cumplen los covenants. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno identifica una área de riesgo, por ejemplo, y esa área de riesgo identifica y explica. Hemos identificado como área de foco, por ejemplo, la valoración de la cartera de créditos. ¿Sí? Los procedimientos aplicados fueron conciliación, confirmación, valuación,
inspección documentaria, recálculo y debitamiento de los productos financieros. ¿Sí? Esta guía 701 únicamente está aclarando cuál ha sido tu área de foco y cuáles han sido los procedimientos que tú has aplicado. ¿Sí? No son observaciones tampoco, no son hallazgos. ¿Sí? Pero sí tengo que identificar, ok, mi área de foco ha sido cartera de créditos por estos factores. Los procedimientos fueron los siguientes. Eso se informa en aquellos estados financieros. Pero adicionalmente tiene una particularidad. ¿Sí? Y necesariamente para hablar de la guía 701 tengo que tocar otro término. ¿Sí? Entidad de interés. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Por qué se copia? ¿Por qué tanto ustedes? Lastimosamente es eso. ¿Qué es una entidad de interés público? Para hacerlo fácil y sencillo, para que sea comprensible para ustedes, es toda aquella empresa que está registrada en la Bolsa Boliviana de Valores. Fácil, ¿no? Ustedes entran a la página de la Bolsa Boliviana de Valores e identifican si son emisores, si están registrados. Todas aquellas entidades que están en la Bolsa Boliviana de Valores son entidades de interés. ¿Sí? Y únicamente para ellos es obligatorio la revelación de cuestiones clave de auditoría. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Está bien? Términos. Grave, ¿no? Pero se los estoy haciendo más fácil. Les estoy diciendo toda aquella empresa que esté registrada en la Bolsa Boliviana de Valores es una entidad de interés público. No busquemos otro concepto porque no quiero tal vez confundirlos mucho más o que profundicen en otros términos. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ustedes entran a la página de la Bolsa Boliviana de Valores y revisan qué empresas están registradas en la Bolsa Boliviana de Valores. No todas las empresas están registradas. ¿Sí? Motivo por el cual entonces en conclusión, o más fácil para ustedes, toda empresa que esté registrada en la Bolsa Boliviana de Valores no es una entidad de interés. ¿Ya? Es igual a todo lo que está registrado en la Bolsa Boliviana de Valores. Ejemplo. Por regulación, por normativa, todos los bancos son consideradas entidades de interés público. ¿Por qué? Un banco capta recursos, los invierte o los coloca mediante cartera de créditos y con eso les paga un rendimiento. ¿Qué ha pasado, chicos? No se asusten, ya vamos a acabar. Falta todavía algo más interesante. Me preocupa la leche. Pero hay que. Es como el cacho, que se hace. Hay un tema bien específico acá. Todo banco aproximadamente cuenta, si ustedes quieren, pónganse un promedio, 300,000 ahorristas. Estos 300,000 ahorristas pueden tener 10 pesos, 1,000 pesos, 1 millón, 2 millones o mucho más. ¿Bueno?
esa considera que es una entidad de interés público. Tú que depositas tu plata, que tengas 1,000 pesos ahí, ¿te interesa que el banco no quiebre? ¿Te interesa que el banco te vaya bien? ¿Te interesa que te lo resguarde y que en el tiempo tú puedas recuperar ese dinero? Por eso es considerado como una entidad de interés público. A esos 300,000 usuarios les interesa pues recuperar su plata posteriormente que la depositen. No es que sea cerrado. Por eso es considerada una entidad de interés público. Toda entidad financiera o toda entidad bancaria, si ustedes quieren. ¿Sí? Este es el ejemplo más fácil o básico para decir que es una entidad de interés público. Esos 300,000 usuarios que tienen su plata en ese banco van a exigir en un tiempo su devolución. ¿Sí? Van a realizar transacciones con el banco. ¿Sí? Por eso es una entidad de interés público. A todos esos ahorristas que tienen su plata en ese banco, lo que les interesa es que puedan recuperar en el transcurso del tiempo. Ahora, los bancos es fácil, ¿no ves? Pongámosle PIL. Hablemos de PIL. PIL está registrada en la Bolsa Boliviana de Valores. ¿Sí? Y ya les he dicho que toda empresa que está registrada en la Bolsa Boliviana de Valores es una entidad de interés. ¿Sí? Ahora pensemos por qué. Ahora busquemos el por qué. No solamente es decir está registrado, para hacerles un poco más fácil. PIL realiza o obtiene, si ustedes quieren, obtiene financiamiento mediante a ver, PIL Andina obtiene financiamiento mediante la emisión de títulos valores a través de la Bolsa Boliviana de Valores. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Yo voy a una agencia de bolsa y les digo, señores, quiero obtener recursos mediante la emisión de bonos, mediante la emisión de pagares, que van a ser ofertados mediante la Bolsa Boliviana de Valores y puede ser adquirido por cualquier persona natural o jurídica estos títulos. El financiarse mediante la Bolsa Boliviana de Valores hace que se considere una entidad de interés público. Porque vos que compras una inversión, vas a esperar que al vencimiento de esa inversión te devuelvan tu capital más los intereses. Por eso es considerada entidad de interés público. Para eso se registran las empresas en la bolsa. Buscan esta alternativa como fuente de financiamiento. Emitir bonos que tal vez van a ser mucho más bajo que una tasa de interés de
el sistema financiero. ¿No? Porque yo digo, voy a emitir bonos, voy a emitir pagarés a una tasa de infarto, un 5%. Las personas los adquieren porque pagan más que una caja de ahorros. ¿No? Es por eso que se consideran entidades de interés público. Emiten títulos valores mediante la Bolsa Boliviana de Valores y lo adquiere cualquier persona natural o jurídica. En resumen, toda empresa que esté registrada en la Bolsa Boliviana de Valores es una entidad de interés público. ¿Sí? Y esos son los motivos. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Entonces, solo para entidades de interés público, yo voy a informar el tema de cuestiones clave de ojo con eso. Ya que en una pregunta del examen diga que la empresa que no es una entidad de interés público está revelando cuestiones clave de auditoría, las cuales son las siguientes. La respuesta está bien, está mal. Debería ser esta. Debería ser. Veremos ese día. Está bien. ¿Okay? Está bien. Feliz. Ok, chicos. Y ahora viene el tema más importante. Y ese es. Bueno, los temas más importantes son dos. Ustedes saben cuántos tipos de opinión existen. Ya, hablemos uno con salvedad, después sin salvedad, así se llama, sin salvedad, sin salvedad, adversa Y sin salvedad. sin salvedad se llama. Tienen que utilizar términos técnicos ahora. Esa sin salvedad, después al limpia que ustedes dicen es una opinión no modificada. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos tipos de opinión aparte de esa existen? No modificada, limpia de opinión. Modificada, no hay modificada. Ya directamente viene adversa o negativa, ¿es verdad? ¿Esa es una opinión? ¿Cuántos tipos de opinión existen? Una buena y una mala. Vamos a hablar de la que pertenece. Ya pues chicos, ¿cuántos tipos de opinión existen? Con salvedad, sin salvedad. ¿Sí o no? No modificada. Después, adversa. Y con salvedad. Un tema bien importante. ¿Por qué les digo tipo de opinión? La abstención no es una opinión. ¿Qué dicen? No. Por eso la pregunta viene, ¿cuántos tipos de opinión existen? Existen tres. La cuarta no es una opinión. Tú te estás absteniendo. Si tú preguntas eso en un examen ya te mata, claro, directamente te entendiste, siempre está mal. No se confundan, chicos. Y eso es pregunta siempre cuando ustedes vayan a postularse en la misma de la auditoría. ¿Cuántos tipos de opinión existen? Son tres. No modificada, adversa con salvedades. El cuarto es una abstención de opinión. Una pregunta muy diferente sería: ¿cuántos tipos de informes existen?
Ahí puedes decir, a no modificada, adversa, con salvedades o una función. Un tipo de informe no es lo mismo que un tipo de opinión. ¿Sí? Ojo con eso. Este es un tema clave e importante que ustedes lo puedan definir. ¿Y aquí llegamos con todo esto? Ahora, ¿cómo podemos decir qué tipo de opinión vamos a emitir? ¿Cómo formo la opinión? Para todo esto, existe el siguiente cuadro. Con esto tienen que resolver todos sus problemas. Hoy día tienen que tomar examen de grado. ¿Cómo creen que le va a ir? Ayer me escribe y me dice, ¿qué va a entrar en el examen? Toda la parte teórica y práctica. Está bien los resultados. Y no me ha dicho nada más. Gracias. ¿Bien? ¿Es mejor? Fíjense, esto es un cuadrante. Entiendan bien, porque si no saben esto, todo está mal. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes quieren emitir una opinión? Y hay muchos problemas. Ustedes tienen que saber qué tipo de opinión van a emitir. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, aquí dice los estados financieros contienen incorrecciones materiales. ¿Sí? O existe una imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y competente. ¿Sí? Primer cuadrante te dice material, pero no generalizado. Si contienen errores o tienes imposibilidad de obtener, ejemplo, tienes imposibilidad de haber recortado el inventario, no tienes errores en la depreciación, puede ser material, pero no es generalizado. Está claramente identificado el problema. Entonces tomas la decisión de que ambos pueden ser con salvedad. ¿Ok? Ambos son con salvedad. Pero ahora fíjense,
este término generalizado. Este término generalizado es la clave de todo esto. Ahora, fíjense, esta empresa tiene problemas en el inventario, en el activo fijo, en las cuentas por cobrar y en el tema de las inversiones permanentes. Todas están claramente identificadas, ¿sí? Pero tienen múltiples errores en varios rubros de los estados financieros. No solamente es pensar en las cuentas que acabo de mencionar, sino en todas las contracuentas que pueden tener problemas o implicancias. Eso se considera el término generalizado. ¿Cuánto va a ser el impacto que tú vas a tener en esos estados financieros? Si existe, si contienen incorrecciones materiales y son generalizadas, materiales, esto es una opinión adversa. ¿Y qué nos queda por descarte? ¿Qué nos queda? Por descarte hay salvedad adversa, mixta. No hay mixta. No hay. O es blanco o es negro. Todos están negros. Por descarte es abstención. Pero expliquemos por qué es abstención. ¿Dónde se dan cuenta que es abstención? Y tienen que tenerlo muy claro al momento de leer las preguntas. Imposibilidad de obtener evidencia de auditoría. En conclusión, ¿esto qué es? Esto se considera una limitación. Si ustedes tienen una limitación para obtener evidencia de auditoría, prácticamente emiten una abstención de opinión. Yo estoy auditando una empresa que se les dijo el nombre, se pueden caer de pies y cabeza. Resulta que estos señores están haciendo una construcción sobre un terreno donde los cuales no tienen la propiedad. Y yo les digo, señores, si ustedes están construyendo ahí, necesito un contrato que respalde si puede o no existir esa construcción y qué tipo de activo va a ser. Va a ser un activo fijo, me dice, ¿ok? Pero tú tienes la propiedad y el control del terreno. No, voy a firmar un contrato de comodato. Hasta ahora no hay el contrato de comodato que respalde las condiciones para la construcción. Y han elevado muchos gastos. Eso está ahorita con obras en construcción. Yo no puedo opinar sobre esto. ¿Sí? Adicionalmente tienes préstamos significativos, de los cuales no tienes ningún respaldo, lo único que son transferencias bancarias. No sé si es pasivo, a corto o largo plazo, no puedo opinar. Motivo por el cual las siguientes semanas sale su informe con una abstención de. Si quieres te da más trabajo, para más. No queda otro. Pero tienen que estar muy seguros cuándo es limitación y cuándo es incorrección. Limitación es que no tengas información. Incorrección es que tú sabes que está mal, pero no lo quieres corregir. O no sabes cómo corregirlo. ¿Verdad? Eso es lo que sucede. Este es el cuadro que ustedes tienen que elaborar para identificar qué tipo de opinión van a tener. ¿Sí? ¿Está claro, chicos?
Ahí se va. Lo que pasa es que la primera pregunta que te dice, ¿cuántos tipos de opinión existen? Es, ¿cuántos tipos de informe existen? 4. Aquí estamos viendo el tipo de opinión que vamos a emitir en el informe, o no vamos a emitir opinión. Este cuadro lo tienen que tener muy claro. ¿Sí? Ahora, por último, ya para cerrar y con esto ya están listos. No. Listos para morir. Con esto prácticamente hemos acabado. ¿Viste? No puedo acabar todo el contenido. Si se ha dormido, se ha perdido la película. Si se ha perdido la película, nos vemos el siguiente semestre. Misma hora. Nos vemos en ¿cómo es? En el 2T. Ahí no esté. Su material Ay, no se preocupen. Nos vemos ahí. Pasamos. Así que, veamos. El último punto que tienen que considerar es lo siguiente. Y esto les va a servir para su próxima materia, que es la materia de y también para ver el tipo de informe. ¿Qué es lo que sucede? A ver, entiendan bien. Porque no voy a repetir, porque este cuadro necesitan hacerlo para identificar qué tipo de opinión van a hacer. Fíjense. Vamos a ponerle el asiento. Esto tiene leve. A ver. Como una hoja sumaria, no sé si. Ustedes van a aprender. No le dicen, después, no me han enseñado, van a decir, nada, se quedan mal. No se nota. No me han enseñado, van a decir, ¿no ven? Si se han avanzado, no he hecho nada, van a decir. De que escuchen, avanzar su comentario. Su próxima docente es la esposa del que se sienta a mi lado, si ustedes se quieren en su currículum. Así que los tengo fichados. Cuidado que estén diciendo, no me ha enseñado, no va a llegar el rumor, no les has enseñado nada, la esposa está quejando. Se ve mal, se ¿qué voy a decir? Ah, la cabeza, ¿no? Lo siento, he fallado. Esencial de la Aquí nada, ahora sí. Asiento, obviamente, todo asiento va a tener un debido, ¿no? Pero, ¿para qué hago todo esto? Quiero que ustedes aprendan cómo van a identificar el impacto en los estados financieros. Aquí va a estar lo que es el estado de resultados. Aquí va a estar el corriente, no corriente, dos veces, corriente, no corriente, y por último, el patrimonio. No importa, es como mi vida, mi lechuga. Por eso ahora yo agradezco mucho la tecnología, pues no tenemos data todo el tiempo, ¿no? Eso es lo malo, ¿qué podemos hacer? Activo, que no nos quede fácil.
Es su estado financiero. Si ustedes quieren un horizontal, ¿con qué finalidad? Ustedes tienen que notar dónde está el impacto. Ustedes por eso tienen un debe, tienen una vez, un estado de resultados, un cociente, un no cociente, un no cociente y una vez. Fíjense, voy a decir el gasto por depreciación está subvaluado. Entonces digo depreciación, gasto. Y depreciación acumulada. Fíjense, pongámosle 150.000 bolivianos. Aquí pongámosle 150.000. Veamos el impacto. Fíjense, en el estado de resultados, ¿qué es? Menos 500.000, ¿no ve? ¿Sí, no ve? Ahora esos 150.000 es corriente o no corriente. ¿Es activo o no es activo? ¿Qué es? ¿Activo? ¿Es activo? ¿Es activo o no es activo? Dígame si está mal el monto. 150. Subvaluación de gasto, subvaluación de pasivo. Otro ejemplo. Sueldos y salarios. Contra sueldos y salarios por pagar. Pongamos 300.000. No han pagado, por ejemplo, el tema del deportivo. El deportivo alcanza los 300.000. Debería ser un gasto. Esto disminuye 300.000. Esto, el pasivo corriente aumenta en. Aquí abajo van a estar los saldos que exponen sus estados financieros. Ejemplo, mi utilidad, póngase mi utilidad, era, pongámosle 1.000.000. Vamos a pagar primas. Ya tengo pérdida, dos asientos no registrados que ya llegan a 450.000, que representa el 45% de esta utilidad. Y así sucesivamente. Aquí, ¿cuánto es el saldo del activo no corriente? Pónganse que era 3 millones. ¿Cuánto es el efecto? 150.000 en 300.000. Pongámosle 4 millones. ¿Cuánto es el impacto? ¿Cuánto sale? 2.800.000. No, 150.000. ¿el porcentaje? Millones. El porcentaje. ¿Cuánto? Creo que ya se lo pegaría, ¿no? ¿Cuántas? ¿Otro voluntario obligado? 150. ¿Cuánto? 150 entre 300 millones. 2 millones. Porcentaje. ¿Cuánto? 150.000 dividido entre 3 millones. 20%. 20% no creo. Es que era dividido. ¿Cuál es el 5%? Es el 5%. 5%. ¿Y qué es 2024 millones? ¿4%?
¿Sí? 7,5. ¿Cuánto? 7,5. Para eso le sirve esto. A ver, hagamos una recapitulación. Lo que está ahí son los asientos no corregidos por la administración. ¿Sí? Ustedes les han dicho, no voy a hacer ningún ajuste adicional. No me importa que me vayas a calificar el informe. ¿Ok? Entonces yo hago este cuadro e identifico el impacto. Veo que el gasto está subvaluado en 450,000, que me representa el 45% de la utilidad presentada en el año. Veo que el activo no corriente está subvaluado o sobrevaluado en un 5%, porque esos 5,000 harían que disminuya, ¿no? Un 5%. En el tema del pasivo corriente veo que está subvaluado en un 7,5%. Si estos fueran los únicos errores que existen en los estados financieros, esto podría ser fácilmente una opinión confiable. Los importes no son tan relevantes, están claramente identificados, no llegaría a ser, si ustedes quieren, una opinión adversa. Pero si ustedes tienen montos más significativos, van a tener múltiples errores, seguramente va a estar plasmado en esta planilla y van a ser considerados como una opinión adversa. Para eso me sirve este. Con esto más el otro tienen que armar con esto ustedes tienen que identificar claramente el tipo de opinión que van a emitir. Esto le resume todas las diferencias que existen. Su nombre es cuadro resumen de diferencias de auditoría. Otros lo conocen como una matriz de diferencias de auditoría, pero es algo que les va a permitir resumir todas sus diferencias. ¿Sí? La parte práctica, ¿en qué va a consistir? Van a haber ejercicios, ustedes tienen que proponer los asientos de ajuste. En función a eso, elaboran su cuadro resumen de diferencias de auditoría e informan qué tipo de opinión van a. ¿Sí? Va a haber otros ejercicios en que ya va a estar la opinión de auditoría y ustedes tienen que identificar si es su opinión o no es su opinión, qué tipo de opinión es. Va a haber ejercicios de qué tipo de párrafos son los que se vayan a incluir. ¿Sí? El día miércoles, antes del inicio de la clase, les voy a mostrar la estructura del informe del auditor y con eso ya estaría listo. ¿Está claro? Necesito sería el avance, necesito esa auditoría 2. Necesito nomás el decido. Día miércoles vemos el tema de su práctica. ¿Ya? Esa es la última práctica que tiene que estar lista para el viernes a primera hora. Es lo hacen parte.
Obvio, es grupal el grupo, no todos los grupos piensan igual, ¿verdad? El grupo que vea con la misma escritura, lectura, entonces ya sé que han hecho 6, no han hecho 3, o han hecho 9, o han hecho 12. No todos escriben igual. Digan al ChatGPT que se los cambie todo el tema de la sintaxis. ¿Ya? Ojo con eso, chicos, por si acaso, sus trabajos son grupales del grupo, no es de todo el curso. Cuidado que estés revisando ejercicios idénticos, ¿no? No se da cuenta clarito cuando es. Y mucho más fácil cuando van a hacerse la aprendizaje. 18 de trabajo. Ojo con eso, chicos. ¿Dudas? ¿Ninguna por ahora? El próximo viernes es un día clave para ustedes. Por eso tenemos que resolver todas las prácticas el día viernes. Rápidamente, sí, porque no hay mucho tiempo. Es hora y media para resolver todo lo que ustedes van a hacer. No sé cuándo harán, ¿no? Supongo que harán el lunes a la primera hora y estarán entregando hasta el mediodía. ¿Ya se han puesto de acuerdo?